Hola, nosotros somos del grupo 136 y vamos a exponer sobre contratos de arrendamiento. Mi equipo está conformado por Dana Simonet Gómez Jaime, Brenda Lizeth Padilla Hernández, Carola Luisa Gutiérrez Bastidas. En el presente video vamos a explicar lo que es el contrato de arrendamiento basándose completamente en el libro de contratos civiles y sus generalidades, del reconocido autor Ricardo Treviño García. abarcando temas como lo son principalmente qué es un contrato de arrendamiento, así como sus características, clases y otros diversos elementos que este contiene, entre otros puntos muy interesantes. El primer concepto de contrato es de acuerdo a las voluntades de sanción por el derecho civil, pudiéndose manifestar estas voluntades mientras palabras, como verbis o por escrito literaris por la entrega de una cosa res o por medio de un consentimiento que es consenso. El segundo concepto de contrato es el acuerdo que hay entre varias personas que tiene como objeto producir obligaciones civiles. El contrato de arrendamiento es un contrato mediante el cual una parte llamada arrendador se obliga a transferir de modo temporal el uso o el goce de una cosa a otra parte llamada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. El contrato de arrendamiento. El distinguido civilista mexicano Rafael Rojina Villegas expresa que el arrendamiento cumple la función económica para permitir el aprovechamiento de las cosas ajenas, pues aun cuando se puede llegar a través de él en los derechos reales como uso, usufructo y habitación, o mediante el contrato de comodato. La experiencia demuestra que la forma de aprovechar la riqueza ajena es a través de un título honoroso o a través de un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, al igual que los demás contratos, tiene diferentes características para que pueda ser válido y entre ellas encontramos que es traslativo de su uso. Esto quiere decir que transfiere de manera temporal el uso y goce de una cosa. Su siguiente característica es que es un contrato principal, ya que no depende de ningún otro contrato. Este contrato también es bilateral, ya que debe de conceder derechos y obligaciones recíprocos. Por parte del arrendador encontramos que debe de conceder el uso y goce, y del arrendatario pagar un precio cierto y determinado. El contrato de arrendamiento también es un contrato oneroso. Esto porque ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas. En este caso el arrendador y arrendatario. Esto en virtud de que hay provechos y gravámenes para ambas partes. El provecho que recibe el arrendador al pagar un precio cierto y determinado y, esto reporta el gravamen de conceder el uso y goce de la cosa arrendada y a la inversa. El provecho que recibe el arrendatario por el uso y goce de la cosa reporta el gravamen de pagar un precio cierto y determinado. Con eso dicho, entendemos que el arrendamiento siempre es, en consecuencia, un contrato oneroso. El contrato de arrendamiento también se dice que es consensual en oposición a real, ya que solamente se necesita el consentimiento de ambas partes para la existencia del contrato y no se necesita la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. El contrato de arrendamiento también tiene la característica de formalidad. El contrato de arrendamiento debe ser formal, siempre se tiene que entregar por escrito y en caso de no hacerlo, el arrendador, sería la persona a la que se le imputará esta falta. Y en este caso se dará derecho al arrendatario de que se demande en virtud de tal omisión que cause daño o perjuicio, siempre que ésta sea consecuencia directa de aquella. El arrendamiento también se dice que es de tracto sucesivo, ya que el arrendamiento por su propia naturaleza prolonga sus efectos a través del tiempo. No se puede concebir este arrendamiento como un contrato instantáneo. Y la última característica sería que el arrendamiento es conmutativo. Esto debido a que las partes conocen la cuantía de las prestaciones desde el momento de su celebración. Diversas clases de arrendamiento. Por la legislación que lo regula, arrendamiento civil. El arrendamiento obtendrá carácter por exclusión, es decir, cuando no sea administrativo ni mercantil. Arrendamiento mercantil. De acuerdo con la fracción 1 del artículo 75 del Código de Comercio, adquiere ese carácter cuando cae sobre bienes inmuebles con el propósito de especulación mercantil. Arrendamiento administrativo es cuando cae
en bienes que pertenecen a federación, estados y municipios. Cuando estas tiendas públicas celebran el contrato de arrendamiento, estamos en presencia de un arrendamiento administrativo. En los elementos esenciales del contrato de arrendamiento encontramos el consentimiento. En el consentimiento podemos ver que sigue las reglas generales que están en todos los demás contratos, pero en este caso en particular el arrendamiento se da cuando una parte se obliga a conceder el uso y goce o goce de una cosa y la otra está conforme con dicha concesión. Acepta pagar por el uso o goce un precio cierto y determinado. El siguiente elemento esencial es el objeto. En el arrendamiento, el objeto está constituido tanto por la cosa cuyo uso o goce se concede, como por el precio cierto y determinado. En la cosa encontramos que son susceptibles a arrendamiento todas las cosas excepto las consumibles, aquellas cuyo arrendamiento se encuentra expresamente prohibido en la ley por la ley, y los derechos estrictamente personales. El precio. Respecto al precio, en el Código Civil se estableció una regla, la cual dice que la renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal de que sea cierta y determinada. Esto es a diferencia de la compraventa. El precio en el arrendamiento no solo puede consistir en dinero, sino también en cosas, con tal de que sean cierta y determinada y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2398 del Código Civil. Y en caso de arrendamientos de habitación, de cosas destinadas a la habitación, la renta siempre deberá estipularse en moneda nacional y solo podrá aumentarse anualmente. Los elementos de validez de un contrato de arrendamiento es la forma y la capacidad. Con forma nos referimos a la forma en que se entrega y se debe de hacer el contrato de arrendamiento. Este siempre tiene que ser por escrito, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ya que es una característica importante de este mismo. Este contrato es formal en razón de que para su validez requiere que se otorgue por escrito, y la falta de dicha formalidad se le imputará al arrendador, como ya se había mencionado. La capacidad. Respecto a este elemento de validez, podemos decir que basta la capacidad general para celebrar este contrato, pero no solo los propietarios lo pueden celebrar, sino también todas aquellas personas que sin serlo, pero teniendo el uso y goce, estén facultados para hacerlo. Los contratos de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación deberán tener, cuando menos, las siguientes estipulaciones señaladas. Se debe contener el nombre del arrendador y arrendatario, la ubicación del inmueble, la descripción detallada del inmueble y objeto del contrato, y de las instalaciones y accesorios que cuenta para el uso de este mismo, así como el estado en el que guarda, el monto de la renta y el lugar del pago, la garantía en su caso, la mención expresa del destino habitación del inmueble arrendado, el término del contrato, las obligaciones del arrendador y arrendatario que estén establecidas aparte de las que ya están establecidas en la ley, el monto del depósito o en su caso los datos del fiador en garantía, y por último el carácter y las facultades con las que el arrendador celebrará el contrato, incluyéndose todos los datos del instrumento con que se acredite su personalidad. El uso o goce temporalmente de una cosa. El arrendador tiene como responsabilidad de usar temporalmente una propiedad y eso se le llama objeto de contrato de arrendamiento. Esto quiere decir que el arrendador puede ceder el uso de la propiedad durante un periodo y está establecido en el artículo 2390. Crear la cosa arrendada. Eso quiere decir que el arrendador tiene la obligación de entregar lo que alquiló al arrendatario en buenas condiciones, ya que se le está dando la oportunidad para una nueva como vivienda. Eso quiere decir que las cosas electrónicas o como muebles y eso tiene que estar en perfectas condiciones para poder como volver a alquilarlo y no haya ningún problema, ya que como se le entregó tiene que conservar la cosa arrendada. Eso quiere decir que el arrendador debe conservar y
contener la cosa alquilada en las mismas condiciones en las que se comprometió. No estorbar ni embarazar el uso de la cosa arrendada. Eso quiere decir que el arrendador no puede interferir en lo que haya dentro de lo que haya alquilado, ya que es la responsabilidad del arrendatario, a menos que sea una cosa que realmente se necesite como en una vivienda, ya sea como algo de tubería o algo que sea uso o goce pacífico. Esto quiere decir que el arrendador tiene la responsabilidad, vaya, de cuidar al arrendatario en cualquier ocasión que se percate. Aún así no sea su responsabilidad con las terceras personas, a menos que sea algo legal. Él no puede interferir si sea algo legal. Si no es algo legal, él sí puede interferir. ¿Por qué? Porque es responsabilidad, vaya, de cuidar a la persona. O sea, quiere decir el arrendatario. Garantizar una posesión útil. Eso quiere decir que el arrendador garantizar una posesión útil. Esto quiere decir que el arrendador tiene la responsabilidad de garantizar una posesión útil. Esto quiere decir que el arrendador debe garantizar la posesión de la propiedad que sea como beneficiaria o algo que le convenga. En conclusión, el contrato de arrendamiento es fundamental porque establece derechos y responsabilidad entre ambos, como el arrendador como el arrendatario, y garantiza una relación justa y legal para adquirir una propiedad. En conclusión, el contrato de arrendamiento es un contrato en donde se le da a una persona el derecho de uso y goce de alguna cosa u objeto determinado, ya sea alguna casa o algo, pero que no pueda ser consumible, que no sea consumible. Y encontramos también que debe de cumplir este contrato con ciertas características y cierta formalidad para que sea válido. De no ser así, el arrendador podrá ser imputado a alguna demanda. También vimos que hay diversas clases de contratos de arrendamiento, ya sea mercantil, administrativo o civil. También debemos tener en cuenta que hay obligaciones por parte del arrendador y el arrendatario para que haya una buena convivencia en este contrato y sea celebrado de forma exitosa. En conclusión, lo que me quedó claro fue que así como está en el dar, está el recibir. Esto quiere decir que siempre hay que ver acuerdos, siempre hay que ver diferentes perspectivas para llegar a un acuerdo. Una de las palabras claves que me quedó clara fue el dar. Y eso es todo por mi parte.